Buenas tardes, chiquillos, chicos, estudiantes, alumnos, en cualquiera, ¿cierto? Bienvenidos a este taller número 1. La persona que está ahí soy yo. Creo que está más bonita así porque estoy pintada y todo. En pandemia eso no pasa, pero Alejandra Aljardo soy yo, como saben todos, docente de la línea de base de datos. Don Eduardo, gracias Eduardo. De la sede Viña del Mar, coordinadora nacional de todos los profes de los ramos de base de datos. Y la idea de este primer taller es un poco que se preparen o que aclaren las dudas que tienen y hacer un repaso de lo que va a contener su prueba número 2, un poco. Van a hacer dos talleres, uno el día de hoy, el próximo va a ser el sábado 22 de 10 a 12 del día. Y en este primer taller lo que vamos a ver y a recordar un poco tiene que ver con cómo se incorporan cierta complejidad al, al modelo que ustedes construyeron en la experiencia número 1. En la experiencia 1, ¿cierto? Se habló de los conceptos básicos de lo que tiene que ver con, con atributos, con entidades, con relaciones, uno es a uno, muchos es a muchos, uno es a muchos, etc. Y en la experiencia 2, ustedes ya lo han visto, se incorporaron cosas nuevas a este MER. Y el día de hoy lo que vamos a repasar tiene que ver lo que tiene que ver con entidades débiles y con las extensiones del MER. ¿Ya? Eso es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a dejar de compartir el archivo y voy a compartir mi pantalla. Necesito los que se conectaron recién, por favor, que abran el Data Modeler, porque la idea es que vayamos haciendo cosas entre todos. Las dudas que vayan surgiendo, por favor por el chat y ahí me las hacen, me las lee después Diego. ¿Ya? Aquí estamos haciendo una encuesta de qué sedes son. Estamos casi parejos entre Viña y Puerto Montt. Así que vamos 28-26. Y tenemos dos de otras sedes. ¿Quiénes son de otras sedes? ¿De qué otras sedes son? Los que dicen que son de otras sedes. De Maipú ahí. Santiago, Maipú. Bienvenido, don Sebastián. Ya. 28-30, mira, Diego. Estamos casi parejos. Los comentarios políticos, por favor. Eh, Lo bloqueamos. sí, efectivamente. Gracias, don Manuel. Ya. Ahí vamos. 29-30. Parece que voy a hacer clase en Puerto Montt. Mire, 30-30. Súper bien, súper bien. Que bueno, así podemos saber en Ya. realidad de quiénes están conectados también, pues. Además. Ya. Vamos a comenzar la clase. Voy a dejar de compartir, por favor. Gracias. Y vamos a comenzar. El taller de hoy, ¿cierto? Lo que vamos a ver son los conceptos, características y cómo se representa una entidad débil en el MER, cuáles son las extensiones del MER y por qué se representan, la verdad. ¿Cuáles son las características de la jerarquía entre las entidades y cómo se representan en el MER? ¿Cuáles son las relaciones de exclusividad y cómo se representan? Y voy a nombrar simplemente otras características del MER extendido. ¿Alguien pregunta? Ah, ya. El Diego está diciendo ahí. Sí, profe, cualquier cosa le pregunto yo. Ya. Eh, hay que recordar
hay que recordar, ¿cierto?, que en sus modelos que construían en la experiencia 1, eh, teníamos las entidades que tienen sus atributos, el identificador único, que puede ser uno o más atributos, ¿cierto? Eh, pero ahora surge alguna característica especial que es necesario que se represente en el MER, y eso tiene que ver con las entidades débiles. En particular, cuando surge el concepto de entidad débil, a la par surge otro concepto de relación con identificación, ¿ya? Es importante saber y entender y recordar, ¿cierto?, que una entidad fuerte también se conoce con el término de regular. Y por lo general, una entidad fuerte, como en el caso que está ahí, película, por ejemplo, ¿cierto? Es importante que tiene dos características para entender que es una entidad fuerte. Una, que tiene un atributo o un conjunto de atributos que hace que cada instancia de esa entidad se pueda identificar. Y vamos a recordar el concepto de qué es una instancia en una entidad. Una instancia de una entidad en español, en este caso de película, van a ser todas las películas que yo voy a poder almacenar después en esa tabla que se va a llamar película. Eso es una instancia en español, ¿ya? ¿Cuándo también se dice que una entidad es fuerte? Cuando la existencia de esta entidad no depende de nadie más. De hecho, película puede existir por sí sola porque no requiere de otra entidad. Entonces, por sí sola puede existir en el modelo. A eso se refiere. Ahora, ¿qué sucede cuando se dice que una entidad ya no es fuerte, sino que es débil? ¿Ya? Eh, Existen dos características de cuando una entidad en un modelo se dice que es débil. La primera, y la más obvia, ¿cierto?, es cuando la entidad no tiene los suficientes atributos para identificar cada instancia de esa entidad. En este caso, por ejemplo, en la entidad copia, si ustedes se fijan ahí, está con una rayita, ¿cierto? De hecho, ahí el modelo se lee que una película tiene una o muchas copias. Y el muchos está con una línea vertical. Eso es lo que significa que la entidad copia es una entidad débil. En este caso, lo que quiere decir es que para identificar en forma única la copia de una película, yo además necesito conocer el título de la película. ¿Ya? ¿Y por qué razón? Porque yo después hay que entender que estas entidades después lo que se van a transformar en tablas en su base de datos. Eso es lo que van a hacer. Entonces, si yo tuviera o si yo almaceno, por ejemplo, la copia número 1, número 2, número 3 para una película, después la copia número 1, número 2 y número 3 también se puede repetir como número de copia para otra película. Entonces, en la entidad copia no me basta con el identificador número copia para hacer única cada copia de una película, sino que además necesito saber el título. ¿Ya? Entonces, cuando esto sucede, ¿cierto? Cuando está esa línea vertical, lo que significa es que la entidad fuerte, que es película, le va a prestar o le va a pasar a la entidad copia su identificador único. Eso es lo que va a suceder. Ahora, si eso lo llevamos a Data Modeler, y de hecho quiero que lo hagan para que vean y para que entiendan lo que quiero explicar, vamos a hacer ese caso que está ahí. Profe, dale.
¿Sí? Aquí Vladimir pregunta, ¿puede haber una entidad débil sin existir una relación fuerte? No. Si hay si hay una entidad débil, es porque debe haber una fuerte. Sí o sí. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ese modelo que está ahí, ¿ya? Que es aquí. Y, por ejemplo, aquí está la entidad película. Y vamos a colocar el título. Aquí simplemente vamos a decir que es el identificador único. Vamos a hacerlo sin los tipos de datos, ¿ya? Para que, para que escribamos más rápido, porque si no, nos vamos a demorar más. Obligatorio. Y aquí vamos a hacer la otra entidad, que es la entidad copia. Aquí, número copia, identificador único. Y aquí dice, según dice ubicación. Ubicación. Obligatorio. Aquí voy a hacer. Entonces, miren, voy a hacer lo siguiente. Para que se entienda mejor. ¿Ya? Vamos a suponer que aquí eh, esto hay que visualizarlo, ¿cierto? Eh, intentando eh, entender qué es lo que va a pasar con los datos cuando se inserta en definitiva. Entonces aquí tenemos la entidad película, la entidad copia, que finalmente al final de toda esta fase, esta entidad copia y esta entidad película van a ser las tablas en donde se van a guardar los datos. Es decir, aquí voy a guardar todas las películas o toda la info de las películas y aquí voy a guardar todo lo que tiene que ver con las copias de la película. Entonces vamos a suponer que aquí tengo la película 10, autor ZZZ, aquí tengo la película 20, el autor I. ¿Ya? Aquí vamos a suponer que tengo la copia número 1, la ubicación de BBB, tengo la copia número 2, que lo voy a hacer aquí, tengo la copia número 2, ubicación CCC. Y después, ve lo que va a hacer aquí. Después voy a volver a insertar una copia 1, ubicación UUU, y después voy a insertar una copia número 2, como dato me refiero después al final, ubicación PPP. Entonces aquí, si vemos estos datos, en esta entidad que es fuerte, estamos claros, ¿cierto? Que si yo busco después el código 10, voy a saber que pertenece a la película ZZZ o quien hizo esta película es ZZZ. Si yo busco el código 20, sé que corresponde a la película X y quien la hizo, ¿cierto? Es III. Pero mire lo que sucede ahora con copia aquí. Con copia aquí yo tengo el 1, tengo el 2, vuelvo a tener el 1, vuelvo a tener el 2. Entonces aquí yo no sé a quién pertenece esta copia, a qué película. Y esta yo tampoco sé a qué película, o sea, de qué película es esa copia. Y aquí yo tampoco sé, y aquí tampoco sé. Entonces, esta entidad por sí sola, ¿cierto? Aunque yo le diga que este atributo es el identificador único, no me basta para saber a qué película pertenece esa copia. Y es por esa razón que aquí la única forma para saber a qué película pertenece esta copia es que además yo a esta entidad le agregue el identificador único como parte, ¿cierto? El identificador único de su entidad fuerte para saber, ¿cierto?, a qué película corresponde. Ahí.
por esa razón. Entonces ahora yo sé que 10.1, ¿cierto? Está en tal parte. Que la película 10, o sea, que la copia 2 de la película 10 está en tal parte. Que la copia 1 de la película 20 está en tal parte. Y así sucesivamente. Escucho preguntas. Ah, ya. Ahí No, van. profe, estamos respondiendo la ¿Estamos respuesta. todos bien? Sí, Ya. no te preocupes. Yo la vi Entonces, como profe. eso, ya. Entonces, eso que acabo de explicar, de alguna manera se tiene que modelar. O sea, yo tengo que indicar en mi modelo que esta entidad, ¿cierto? Que yo hice aquí, que esta entidad necesita, además del atributo que yo puse aquí, número de copia, necesita otro atributo para saber, en definitiva, ¿cierto? O para hacer esta instancia única. Porque aquí, si yo borro el 10, miren, si yo borro el 10, si yo borro ese, si yo borro ahí, si yo borro ahí, si yo borro aquí. Con estos datos que están aquí, aquí yo no puedo decir que cómo saber una instancia en forma única, es decir, una instancia copia. ¿Ya? Ahora, eso que acabo de explicar con datos, que finalmente hay que verlos hacia los datos que se van a guardar, es si tienen relación. Y de hecho, aquí lo voy a hacer, miren. ¿Cómo entonces yo digo que esta entidad copia es débil con respecto a esta entidad película? Tengo dos posibilidades. Aquí, arribita, en las flechas, en la tercera, dice nueva, nueva identificación de relación. De hecho, dice ahí de 1 es a n o de 1 es a muchos. De hecho, si yo lo marco aquí, posiciono aquí y marco acá, ¿cierto? Sale aquí esta línea vertical que yo les digo. Ahora, esto no es opcional, esto es obligatorio, es el lado de ya. Entonces, ¿qué sucede cuando se modela aquí y yo digo que esta entidad es débil con la línea que está ahí? Miren ahora, miren, voy a borrar de nuevo esta relación. Voy a hacer un poquito más grande para que lo vean mejor. Ahí, para que lo vean mejor. Miren aquí. Voy a ir a la entidad copia y dice que aquí tengo el atributo número de copia, ubicación. ¿Ya? Miren lo que va a pasar ahora cuando yo aquí, pues, aquí lo presione. Aquí, aquí, marca acá. Digo que es obligatorio. Aplicar. Miren lo que va a pasar aquí ahora. Voy a hacer clic otra vez en copia y miren ahora lo que aparece aquí. Sin yo hacer nada, aparece el atributo título, que no es de la entidad copia, sino que es de la entidad película. Entonces, cuando se define una entidad débil, como la que está acá, lo que se hace y como se dice es, la entidad fuerte dice, le presta su atributo de identificador único, se lo presta a la entidad débil. Y eso se lo presta, solo lo hace la herramienta traspasando aquí el identificador único de la entidad fuerte. Por lo tanto, ahora esta entidad va, miren, y si yo lo marco aquí, miren, este número de copia, fíjense aquí, dice UID o identificador primario, que es el identificador único de la entidad copia. La ubicación es un atributo común y corriente. Y miren lo que pasa con título. Automáticamente también pasa a ser parte del identificador único de la entidad copia. Eso es lo que sucede. ¿Ya? ¿No sé Profe, si me preguntas? preguntas. Sí. Dígame.
una pregunta es de Vladimir, dice, así, sin la llave compuesta, daría error, ¿verdad? Porque se repite la primary key. Efectivamente. Aquí, aquí, aquí la entidad copia necesita también tener su propio identificador único, ¿ya? Que es el número de copia. Porque sumados los dos ahora, sumados los dos, va a ser única una copia de la película. Si Benjamín, por yo otro aquí no lado, coloco nada, miren, si yo aquí no coloco nada y yo borro el número de copia, de hecho lo voy a borrar, aplico, entonces aquí, miren lo que va a pasar con la entidad aquí. Queda solo con este atributo, ¿cierto? Y el identificador único de la entidad copia quedó el título nomás. Entonces se repetiría, como dice don Vladimir. Dígame nomás. Benjamín, me imagino que con lo que explicó la profesora te quedó claro lo de la clave foránea, ¿no? Benjamín pregunta si con la relación que hiciste antes se forma una clave foránea y sí, dice que también le quedó claro. Por otro lado, Ro Vázquez Sí, pregunta, dice, a ver, lo que pasa es que aquí cuando existe, bueno, hay que recordar que la clave foránea siempre va, o sea, siempre se va a generar cuando existe una relación de uno es a muchos, siempre. O sea, cuando hay un uno es a muchos, se va a generar una clave foránea. Pero además, como esta es un uno es a muchos y además es débil, eh, la, el título además de ser parte de la clave primaria de esta de copia, además pasa a ser columna de clave foránea. Pasan las dos cosas ahí, en este caso en particular. Benjamín, ¿Más preguntas? Ro Vázquez pregunta, dice, película puede que no tenga copias. ¿Por qué entonces no es opcional? Porque una película a lo menos tiene una copia, a lo Eso es menos. el tema de los casos de negocio que se llama. Claro. O Hay que sea, ponerse en esa situación. a, a lo menos hay una. Entonces, eh, si yo coloco aquí el puede, como dicen aquí, si yo colocara aquí el puede, lo que estoy diciendo es que una película puede no tener copia, ninguna copia, pero una película por sí sola a lo menos va a tener una copia. Es por eso que aquí cambiaría. Ahora, si el negocio en donde yo voy a estar, ¿cierto? O donde yo voy a ir, si el negocio me dice, ¿sabe qué? Nosotros puede que en nuestro caso no hayan copias, entonces aquí lo que tengo que hacer es esto, eso que está ahí, ¿ya? Pero una película a lo menos tiene una copia, a lo menos, en este caso. Entonces aquí lo dejo obligatorio. Ya, no sé si hay más preguntas o puedo continuar. No hay más preguntas. ¿Continúo? De hecho, ahí Ángel había preguntado, ¿es la PK? Y yo le entendí qué es la PK, pero Sí. después me di cuenta No, que lo que pasa es sí, es que, la PK. claro, no, Sí, es que los chicos cuando hablan de PK ya hablan de clave primaria, en definitiva. claro. Claro, eso es. ¿Ya? Diego Torres pregunta, ¿no Eh, se podría poner la película como super tipo y copia como ah, subtipo? esa es una duda que vamos a aclarar en este taller, porque eso es imposible. Porque vamos a recordar que cuando yo hablo de supertipo con subtipo, y esto es como un trabalengua, el subtipo debe ser del mismo tipo que el supertipo. Por eso que digo que suena como un trabalengua. Es decir, por ejemplo, si yo modelo fruta, ¿cierto? Y yo digo que un subtipo puede ser, no sé, la manzana, la pera, esos son subtipos, porque los subtipos son una fruta, pero la copia no es una película. No sé si se entiende. ¿Ya? Así que ahí hay que tener ojo. Cuando yo digo que, o cuando se modela un supertipo con subtipo, los subtipos deben tener la misma característica que el supertipo. ¿Ya? Así que ahí para que quede claro
en este caso. Ahí don Jairo dice... ahí voy a explicar también, pues, por ahí voy don Gonzalo. Don Gonzalo dice que tenía entendido que cuando las relaciones M-A-M se reemplazan por... Además de lo que yo acabo de explicar, ¿no? Lo que yo acabo de explicar, otra de las circunstancias cuando surge una entidad débil es cuando yo tengo una relación de muchos es a muchos. Pero ahí hay una salvedad con el muchos es a muchos que lo vamos a explicar a continuación. ¿Ya? Ahora, hay que comprender que una entidad débil surge de dos maneras. La más simple, es la que conocemos casi todos nosotros, es una entidad débil por existencia. ¿Ya? Y una entidad débil depende por existencia de otra fuerte. Eso sí. Ahora, cada instancia de la entidad débil depende de la existencia de una instancia de la entidad fuerte. Como por ejemplo lo que se muestra ahí. Dice que un cliente tiene una o varias cuentas bancarias, ¿cierto? Y ahí yo digo que la cuenta bancaria es una entidad débil, pero no es débil como la que yo acabo de modelar aquí. De hecho, si ustedes se fijan aquí, en este ejemplo que está acá, no está la línea vertical, pero aún así, técnicamente, la entidad cuenta bancaria es débil por existencia con respecto a cliente. ¿Por qué? Porque dice que la entidad débil por existencia depende, valga la redundancia, de que exista su instancia en la entidad fuerte. Es decir, si un cliente desaparece de la entidad cliente, automáticamente desaparece la cuenta bancaria. Y es por esa razón que se dice, ¿cierto?, que en este caso la entidad cuenta bancaria es débil, pero solo por existencia. Y cuando eso sucede, lo único que se modela es de uno es a muchos, como ya lo sabemos. ¿Ya? La otra entidad débil, que es la que vimos acá, ¿cierto?, es la entidad débil por identificación. Y esta sí, cuando se habla de entidad débil por identificación, es entidad débil por existencia y además por identificación. ¿Qué sucede aquí? Como lo expliqué, que cada instancia de la entidad débil depende de la existencia, además de su entidad fuerte. Y además, en este caso, por identificación, necesita del identificador único de su entidad fuerte, ¿cierto?, para ser única cada una de las instancias de la entidad débil. En el caso que se presenta aquí, dice que un libro posee ediciones, ¿cierto? Entonces acá, el identificador único del libro es el ISBN y de la edición es el número de edición. Pero aquí no me basta con saber el número de la edición para hacer único cada una de las instancias. Necesito del ISBN para hacerlo único. Y en este caso se modela, ¿cierto?, con la relación de uno es a muchos débil, es decir, con la barra vertical. Esto se conoce como relación de identificación. Ahora, en su data modeler tienen la opción que yo dije, o eligen la tercera opción, ¿cierto?, de las líneas que están aquí, que fue la que yo hice, o la otra opción, que yo borré aquí, y siempre diga el uno es a muchos, aquí, uno es a muchos, y aquí yo marqué con identificación, y ahí lo vas a generar. ¿Ya? Ahora, como alguien dijo por ahí, la tercera opción de cuando surge una entidad débil es cuando en su modelo, que en su segundo modelo ya no debiese existir,
cuando en su segundo modelo hay relaciones de muchos es a muchos. Cuando existe una relación de muchos es a muchos, automáticamente en esta segunda experiencia, eso se transforma en una entidad intermedia. Y esa entidad intermedia es débil sin identificación, como por ejemplo la que está ahí. Ahí la entidad nota surgió de una relación de muchos es a muchos entre alumno y asignatura, en donde un alumno, ¿cierto?, toma o cursa una o muchas asignaturas y una asignatura es cursada por uno o muchos alumnos. Y de ahí surge la entidad intermedia que es notas. Y si ustedes se fijan ahora, en un muchos es a muchos, esto es normal, que la entidad intermedia no tenga identificador único, como el que está ahí. Porque la nota 1 no es un, o sea, muchos alumnos pueden tener nota 7 en la nota 1. Muchos alumnos pueden tener la misma nota en la nota 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, ahí no hay ningún atributo que me permita hacer única una instancia para la nota. Pero ahí, si ustedes se fijan, la entidad nota es débil hacia dos lados, hacia la entidad de alumno y hacia la entidad de asignatura. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Eso es un poquito ahí lo que tiene que ver con entidades débiles. ¿Cuál cuadro del medio, Carlos? Ah, lo que pasa allá. Miren, por ejemplo aquí, cuando yo tengo, aquí lo voy a, aquí, vamos a verlo acá. Por ejemplo aquí, voy a hacer profesor y voy a colocar el run del profe. Aquí voy a colocar, por ejemplo, el nombre. Y aquí voy a colocar la asignatura. La asignatura, por ejemplo, voy a colocar el código de la asignatura. Va a ser el identificador único. Aquí voy a colocar el nombre de la asignatura. Entonces aquí vamos a decir que un profesor dicta una o muchas asignaturas y una asignatura es dictada por uno o muchos profesores. Entonces aquí hay muchos es a muchos. Esto en un modelo afinado no puede existir una relación de muchos es a muchos. ¿Ya? Lo que se hace aquí o lo que surge aquí es una relación o es una entidad intermedia. Es decir, cuando tengo muchos es a muchos, aquí automáticamente surge una entidad intermedia. Ese es el nombre técnico, la verdad. Entonces aquí, voy a borrar acá. Y aquí, por ejemplo, lo que podría surgir, ahora, eso no surge solo, eso lo tenemos que nosotros, tenemos que ser capaces de captar eso y de modelar eso. Ahora, ¿qué entidad intermedia aquí podría surgir? Porque muchos hacen esto, y lo voy a explicar aquí. Muchos hacen esto y lo dejan como muchos es a muchos, aquí. Pero cuando lo transforman al segundo modelo relacional, aquí, como la herramienta no es tan inteligente, es lo que va a hacer es esto. Bueno, y generó ahí después una relación intermedia, pero le coloca un nombre que no tiene que ver, y etc. Entonces, es por esa razón que nosotros en el primer modelo debemos ser capaces de eliminar los muchos es a muchos. Eso es lo que se hace en un modelo que se afina o afinado. Entonces aquí lo que debiese surgir, por ejemplo,
según yo, es una entidad intermedia que podría ser el horario del profe. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo podría colocar el atributo día dicta, por ejemplo, día, semana, dicta, por decir algo. Y aquí podría ser ahí, podría ser hasta la hora en que dicta la asignatura. Aquí también podría ser parte del identificador único, porque puede que un profe dicte el mismo día, el mismo ramo. Y aquí podría ser, por ejemplo, la sala en que lo dicta. Está ahí. ¿Ah? ¿Vale? Sí. Y hay unas preguntas. Gonzalo Castillo pregunta, dice, entonces en el MER puede haber relación con identificador sola sin que esté muchos, ¿es a muchos? No entendí la pregunta. Sí, si la puede hacer otra vez. A ver, voy a intentar en el chat. Un poquitito más arriba. Entonces, en el MER puede haber relación con identificador solo sin que esté. Le pedimos que la Si pantalla lo de nuevo. puede, por favor, si lo puede explicar. Carlos pregunta, sí, don Nicolás pregunta que si solo se ve el MER, sí, solo se ve el MER porque su prueba número 2 llega hasta el MER normalizado. Nicolás. Don Carlos. Ah, sí, por ejemplo aquí, mira, aquí no hay un muchos, es a muchos, si tú te fijas, entre película y copia. Esto es un uno, es a muchos, es solo, normal. No es un muchos, es a muchos. A que voy a seguir contestando. Nelly, ¿no debería ser profesor asignatura y no tener otra cifra? No, eso es un error y eso quiero que por favor que lo corrijamos esos errores. Esto que está aquí, eso es un grave error que se comete cuando se modela. Es que se deja aquí, aquí lo voy a hacer, me equivoqué. En muchos es a muchas personas hacen esto, me están preguntando por ahí, eso, y después lo transforman al segundo modelo, que fue lo que yo hice aquí, y después lo cambian. Y lo que hacen es esto, que es lo que me preguntan por ahí. Dice, y esa relación no tendría que llamarse, me preguntan aquí yo tenía profesor asignatura y no tener ningún atributo, no. La respuesta es rotundamente no. En un modelo afinado y bien hecho, nunca puede existir una relación que no tenga atributos propios, como es la que está aquí. Eso no podría, o sea, si lo vamos a la realidad, no, es muy probable que nos encontremos con modelos así, pero eso no debería suceder nunca. Un modelo afinado y para que una entidad o una relación surja es porque por sí sola, además, a lo menos tiene un atributo por sí sola. Ahora, en el caso que está acá, aquí, ¿cierto? Aquí yo incorporé los atributos de acuerdo a lo que me diga o a lo que yo considere que es información importante que se tendría que guardar en esta entidad. Pero esto que está aquí no debería existir nunca en un buen modelo. ¿Ya? Insisto,
Porque toda entidad que surge en un modelo es porque algo tengo que guardar de esa entidad. Alguna información extra tengo que guardar, más allá de la clave primaria de sus dos entidades fuertes. ¿Ya? Porque si voy a tener después una tabla que lo único que va a tener son las claves primarias de sus entidades fuertes, no tiene ningún sentido óptimo para un modelo de datos. No sé si Ahí de hecho responder la pregunta. Gonzalo se asustó. Gonzalo puso, ¿qué? ¿Pero cómo? No, no puede existir. Claro, porque ahí No, no. está el tema de los atributos que tiene que tener esa entidad. Efectivamente, o sea, hay que, hay que entender que cuando se modela un muchos es a muchos, es porque aquí siempre va a haber algo extra que guardar. Y ese algo extra que guardar surge o se guarda en esta entidad intermedia. Eso es sí o sí. ¿Ya? Eh, el nombre lo pone usted, como dice, ¿cómo le pongo el nombre? Bueno, existe el nombre aquí, por eso yo digo que el, el modelar es un arte, porque aquí cada uno de nosotros echa a volar su imaginación, su creatividad y etcétera. Ahora, yo aquí yo le coloqué el nombre de horario profe, porque yo sé que un profesor dicta una o muchas asignaturas en diferentes horarios y diferentes días de la semana. Entonces, eso que estoy diciendo con palabras, yo lo transformé en una entidad. Y una asignatura la dicta o la puede dictar uno o varios profesores en un día de la semana en un horario en particular. Y lo que acabo de decir también está aquí, en esa entidad intermedia que acabo de construir. Una, una entidad intermedia, a lo menos debería tener un atributo en particular como mínimo, a lo menos. Podría tener más, como lo que yo aquí acabo de colocar aquí, ¿cierto? El día de la semana, la hora, la sala en que se dicta, etc. Pero, ojo, a ver, esto que está aquí, esto se da, y esto es común que se dé, pero esto no debe existir nunca en un modelo de datos. Yo, yo sé que existe porque lo he visto en modelos, pero eso no debería existir nunca. ¿Qué más? Un poquito más arriba, Ángel dice, ¿está establecido un mínimo de atributos? Para la entidad intermedia fue lo que yo dije. O sea, la entidad intermedia a lo menos, o sea, si nosotros vamos a hacer esto aquí, o sea, esto si yo lo veo, esto es un error. Entonces aquí, a lo menos yo aquí, a este nivel, yo debería colocar una columna extra para guardar un dato en particular para esa entidad. Pero insisto que nosotros a este nivel de modelo, nosotros aquí no debiésemos llegar a esto, porque se supone que nosotros en el MER tenemos que eliminar los muchos es a muchos, porque se supone que cuando se habla de normalizar el modelo y de afinar el modelo, se habla de pasar de la primera, segunda y tercera forma normal y además de varias cosas más, y entre ellas eliminar los muchos es a muchos. Algunos esperan borrar los muchos es a muchos con la herramienta, es decir, lo que yo acabo de hacer aquí, con esto. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el modelo relacional debe reflejar lo que yo hice en mi modelo conceptual, es decir, aquí. Eso es lo que tiene que reflejar. Entonces aquí la idea es que en el primer modelo ya no existan los muchos es a muchos. Hablo de un modelo ya afinado. Yo entiendo que en la primera prueba y en la primera experiencia esto se da, porque es lógico que se dé, pero en esta segunda experiencia esto ya no se debiese dar porque se habla de un modelo más afinado. ¿Ya? Eh, voy a responder los atributos si no me salen explícitos para entidad, tengo que chamullarle, es, voy a usar
en lugar de la palabra de chamullarle, usted tiene que ser capaz de entender cómo, a ver, esto hay que entender cómo funciona el negocio, si eso es. Si el modelo lo que representa es cómo funciona el negocio. Entonces, alguien a mí me va a contar que un profesor puede dictar el mismo ramo en diferentes horarios y jornadas. Y él me lo contó. Y eso que él me acaba de contar, yo lo tengo que reflejar en mi modelo. Y lo que él me acaba de informar es esto. Eso que está aquí. Bueno, que aquí va a cambiar aquí. ¿Ya? Así que, sí, ingeniar, como dice ahí. Don Ángel me pregunta si cada entidad puede tener más de una clave primaria. No, eso también es un error conceptual. A ver, de nada, Gonzalo. A ver, en el primer modelo no se habla de clave primaria o de PK, se habla de identificador único. Es en el segundo modelo relacional en que se habla de clave primaria. Ahora, lo que sí, el identificador único de una entidad es uno solo, que puede estar formado por uno o varios atributos. Eso sí, pero el identificador es uno solo. ¿Y por qué? Porque hay que recordar que el identificador único, cuando se transforme este modelo al segundo modelo, va a ser la clave primaria. Y la clave primaria es una sola. Ahora, puede estar conformada por una o por varias columnas, eso sí. ¿Qué más? Con los cuadritos amarillos. Sí, pero por eso yo no quiero que sigamos para el segundo modelo. Pero a la consulta que hizo Ángel, cada entidad cada entidad tiene un solo identificador único que puede estar formado por un atributo o por más de uno. Por ejemplo, la entidad horario profesor tiene un identificador único que está formado por día de la semana, hora de la semana. Eso sí. Ahora, cuando yo esto lo transforme en débil, de hecho aquí lo voy a transformar en débil, aquí va a ser de... ahí la voy a transformar en débil, al medio. Y aquí también. Acá. También la voy a transformar en débil. Ahí. Ahí. Aquí. Entonces, esta entidad es débil, la del medio. Ahora, el identificador único de esta entidad, miren ahora, yo abro esta, voy a abrir aquí, y si ustedes se fijan aquí, fíjense aquí en la marca UID primario. ¿Cuántas columnas tienen esa marca? Tiene 1, tiene 2, esa no la tiene 3 y tiene 4. Entonces, el identificador único de esta entidad está formado por 4 atributos. Ustedes fíjense, ¿se dan cuenta? Eso es lo que tiene que fijarse. Pero es uno solo, que está formado por 4 atributos. ¿Ya? No sé si hay más preguntas, sino para continuar. ¿Continúo? Diego, ¿hay alguna pregunta más? No hay más profesores para que continúen. Ya. Son las 6. Vamos a hacer, voy a continuar y voy a tratar de hacer después un par de ejercicios completos, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que ver con las entidades débiles. Comprender entonces que las entidades débiles surgen de 3 formas. Una, por existencia, es decir, cuando, cuando la instancia, como está acá, cuando la instancia de cada entidad depende de la existencia de la instancia de la entidad fuerte y se modela de unos a muchos. Cuando aquí, por identificación, aquí es, ¿cierto? Cuando la entidad débil necesita, ¿cierto?
necesita del identificador único de la entidad fuerte. Y además va a surgir en un muchos es a muchos. ¿Ya? Y cuando es un muchos es a muchos, esa entidad por sí sola no va a tener un identificador único. Después vamos a hacer este típico caso que está aquí, que ustedes ya saben cómo se modela con vista de usuario. Y aquí hay que ser capaces de visualizar, ¿cierto?, de esta vista de usuario, cómo generar un modelo de datos, en definitiva. Al comienzo es un poco complejo de poder ver esto y más o menos captar cuántas entidades pueden surgir de esta vista de usuario. Pero cuando uno tiene más experiencia, ¿cierto? Después ya es capaz de darse cuenta de cuántas entidades surgen, en definitiva, de este modelo, que a lo menos aquí, visualmente, va a surgir una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco entidades ahí van a surgir, a lo menos. Una, sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco entidades van a surgir ahí. ¿Ya? Vamos a la segunda parte ahora. Lo que tiene que ver con incorporar relaciones especiales al MER. ¿Y por qué incorporar? Bueno, ahí hay una casa, bueno, hay una foto de una casa, ¿cierto? En donde se ven todos los detalles, tenéis, todos. ¿Y por qué lo puse esto? Porque eso es lo que buscan este tipo de, lo que vamos a ver en estos momentos. De por qué se tienen que modelar cuando corresponda, no siempre, pero por qué se tienen que modelar ciertas extensiones del MER. Y por tres cosas. Porque permite mejorar, ¿cierto? O representar de mejor manera algunas relaciones, porque aporta una claridad mayor a cómo se representan las reglas del negocio, que eso es re importante. Hay que entender que un modelo lo que representa es eso, es cómo funciona el negocio del cliente que me contrató a mí. Eso es lo que representa el MER. Y para construir un MER más detallado. Las extensiones del modelo, ¿cierto? De este modelo surgen entre los 80 y los 90 y sus objetivos son esas tres cosas. Ahora, las extensiones de este modelo, ¿cierto? Son varias. Aquí vamos a ver las más comunes, ¿ya? Que son las que más se modelan en la actualidad. Una de ellas que se modela son las famosas jerarquías. Y las jerarquías no son más, ¿cierto?, que una relación especial entre una entidad que se llama supertipo y varios otros tipos de entidades que se llaman subtipos. Y la jerarquía se utiliza para modelar entidades que tienen atributos comunes y relaciones comunes, pero además cada tipo o cada subtipo tiene sus propios atributos que no son comunes para todos o para los otros subtipos. La relación entre el supertipo y subtipo se llama una relación ISA o es, o es un tipo de. Ese es el nombre que recibe. ¿Ya? Y los conceptos que surgen en una jerarquía son tres. Obviamente, el supertipo, el subtipo y lo que se denomina la herencia. Esos son los tres conceptos que surgen en una jerarquía. El supertipo es una entidad genérica que a lo menos contiene dos subtipos, a lo menos. Si contiene uno, quiere decir que no es un supertipo, es solo una entidad común, nada más. Además, el supertipo es una entidad que puede tener subagrupaciones de entidades, de
de las cuales es importante representar en forma explícita para el modelo. Y es por eso que se modela, si no, no se modelaría. Ya. El subtipo, y aquí viene el trabalengua en definitiva. El subtipo es una agrupación de instancias del supertipo, ¿ya? Que cumplen con un rol específico. Y debe ser del mismo tipo del supertipo. Es decir, yo no podría tener una entidad empleado y un subtipo hijo, por ejemplo. Entonces, alguien me puede decir, pero es que son del supertipo persona. Sí, ambos son personas, pero de acuerdo a la realidad del negocio que tengo que modelar, yo lo que modelo son empleados. Por lo tanto, lo que yo podría seguir decir que un subtipo de empleado puede ser un empleado que se contrata, que está a contrata, a honorario o es de planta. Eso sí, que esos tres son un tipo de empleado, ¿ya? Y ese empleado, como sí, como supertipo, tiene atributos que todos los subtipos comparten, porque el empleado que está, que es de planta, que es contrata, honorario, lo que sea, todos tienen un root, todos tienen un nombre, dirección, etcétera. Pero además, cada uno en particular tiene atributos que los otros no tienen. Entonces, esa es la diferencia entre los supertipos con subtipos. Importante, bueno, ya lo mencioné ahí, ¿cierto? Es importante que entender que el subtipo hereda todos los atributos de su supertipo y además las relaciones que tiene el supertipo. El identificador único del supertipo, ¿cierto? Debe coincidir con el del subtipo, es decir, a lo que se refiere eso es que, por ejemplo, lo que yo acabo de decir, que el identificador del empleado, que es el root, ¿cierto? Es el mismo que si es de planta o contrato, lo que sea, es decir, todos tienen el root, a eso se refiere. El subtipo, además, podría tener su propio identificador, además, por sí solo. Y cada instancia, como dije yo, del supertipo debe pertenecer a sola una instancia del subtipo. ¿Cómo se modela esto? Ahí lo tenemos. Entonces ahí tenemos el empleado que se modela como supertipo y un empleado tiene su código, su primer nombre, su apellido, dirección. Y de aquí surgen dos subtipos, empleado de planta y empleado por hora. Y cada uno de ellos en particular tiene sus propios atributos que no lo comparten los dos, ¿ya? Sino que el atributo de salario es solo para el empleado de planta y los atributos valor por hora y valor por hora extra solo corresponden al empleado que se contrata por hora. Ahora, ambos subtipos tienen el código, tienen el primer nombre, tienen el apellido y tienen la dirección. En el segundo caso, en lo que tiene que ver con la cuenta bancaria. La cuenta bancaria, ¿cierto? Toda cuenta bancaria tiene un número, tiene una fecha y tiene un saldo. Pero además, la cuenta bancaria, que es cuenta corriente, por sí sola tiene los atributos monto de la línea de sobregiro y porcentaje de cobro de la línea de sobregiro, que no les tienen las cuentas de ahorro, porque la cuenta de ahorro lo que tiene es la tasa de interés. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con supertipo, con subtipo. No sé si hasta ahí hay preguntas, dudas. No hay No. ninguna, Ale. O, No han dejado ninguna en el chat. o todo lo entienden o no me entienden nada, no sé. Vamos a preguntarles, vamos a hacer un sondeo y les vamos a preguntar si está Ya, claro. porfa, que pregunten. A ver si nos responden ahí en el sondeo mejor.
De todas formas, en el chat dice, Vladimir dice que está súper claro, Eduardo dice que está súper bueno el ejemplo, Sebastián Ibarra dice que está ready, Joaquín Osorio dice que explica muy claro la profe, que no tiene ninguna duda hasta ahora, todo bien, dice Cristóbal Espinosa, Lucas Alcayaga, de ahí de Viña, ¿cómo estáis, Lucas? Dice, muy bueno el ejemplo de la profe. Ya. Mientras me responden, Y ahí voy a hacer Benjamín, un... Benjamín tiene una duda, le dice, ¿los atributos del supertipo se heredan a los subtipos? Sí, eso es la herencia. De hecho, aquí, cuando se habla de supertipo con subtipo, como dije, surge el término de herencia. ¿Qué es lo que significa esto? Que cada subtipo hereda todos los atributos del supertipo. La entidad empleado de planta, como atributo después, va a tener código de empleado, primer nombre, apellido paterno, dirección. El subtipo de empleado por hora también va a tener código de empleado, primer nombre, apellido, etc. Sí, todos los subtipos heredan todos los atributos del subtipo. ¿Ya? Ahora, eso va a depender cómo se genere después el segundo modelo, porque, pero ella no, no quiero entrar en mayor detalle, pero lo que pasa es que va a depender de cómo se transforme después segundo modelo, al segundo modelo, porque cuando se modelan las jerarquías tenemos tres opciones para modelar o para transformar esto, que se construyan dos tablas por separado, una tabla que se va a llamar empleado planta, empleado por hora, y ambas van a tener todos los atributos del supertipo. La segunda forma es que transforme esto en tres tablas, una tabla de empleado que contenga el código de empleado, primer nombre, apellido paterno, dirección, una tabla que tenga empleado, o sea, una tabla empleado de planta y contenga el salario y además el código de empleado, ahí, en esa manera, y una tercera tabla que se llama empleado por hora, que va a contener valor por hora, valor hora extra y además va a el código de empleado. Entonces va a depender de cómo se transforme después al segundo modelo. Si lo transformamos en dos tablas por separado, ambas tablas van a tener todos los atributos del supertipo, todos. Si los transformamos en tres tablas, las tablas que surgen de los subtipos solo van a tener el identificador único del supertipo, ¿ya? Y los atributos generales siguen quedando en la tabla que se generó del supertipo que es empleado. No sé si me entendí, o sea, me expliqué bien. ¿Vale? Y ahí pregunta también Lucas, pregunta, profesora, ¿un subtipo puede ir vacío sin atributos y heredar solamente los atributos del supertipo? Podría darse el caso, pero eh, podría, pero no podría. Pero, a ver, eh, voy a volver como por aquí. Y aquí en una parte que indiqué que, que un supertipo a lo menos debiese tener dos subtipos, a lo menos. Si no tiene dos subtipos es porque definitivamente es una entidad común y corriente, porque hay que entender que lógicamente si vamos al tema de un modelo afinado, no tiene sentido que después yo tenga una sola tabla que lo único que va a tener, por ejemplo, va a ser voy a ir acá, a ver, voy a hacer lo siguiente, para que salgamos de duda. Voy aquí a borrar esto, no, voy a bajar. Voy a ¿Vale? borrar estos que están aquí. ¿Sí? Yo me tengo que retirar ahora, tengo otra reunión. Ya. Voy a ir. ¿Puedes ¿A quién dejar habíamos dicho? ¿A al... Eduardo Mora o no? Sí, porfa. Eduardo, te vamos a dejar de moderador aquí de la sesión para que apoyes a la profe porque yo me tengo que retirar ahora un ratito. Súper. Bueno, gracias Ale. Gracias a ti, gracias Diego. Gracias a los chicos también. Gracias a Eduardo que va a quedar ahí de
ayudante, de lector de preguntas para la profe. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Gracias, chao, chao. Por ejemplo, aquí voy a modelar un supertipo, vehículo. Camión, aquí voy a inventar algo. ¿Qué podría inventar? El camión. Por ejemplo, voy a decir caballo fuerza. ¿Ya? Si es camión. Auto. Aquí. Y no voy a colocar nada. Entonces ahí. Entonces aquí voy a decir que auto, su supertipo es vehículo. Ahí. Y camión, su supertipo es vehículo. Ahora, la herramienta me permite, de hecho voy a agrandar aquí un poquito, la, la herramienta permite que yo pueda modelar los subtipos y supertipos así. ¿Ya? Esto es parte de la, ojo, que esto es del Data Modeler. Ahora, si no me gusta así, que se vea así, lo que puedo hacer es dejar esto fuera, y que lo voy a hacer aquí, en herramientas, preferencias, Data Modeler, diagrama, modelo lógico. Y aquí hay que desmarcar presentación en cuadros concéntricos para herencia de entidad. Cuando habla de herencia de entidad, habla de jerarquía o de supertipo con subtipo. Cuando yo lo desmarco ahí, yo voy a decir que sí. ¿Eh? Sí. Si ustedes se fijan ahora, esto va a salir. Esto lo permite la herramienta Data Modeler. Que los subtipos vayan dentro del supertipo, o si no me gusta, yo los puedo sacar fuera. Ojo que esto no es un uno, es a muchos, porque muchos se confunden. De hecho, aquí la flecha está en rojo. Esto lo que indica en rojo es que estos dos son subtipos de esto. ¿Ya? Entonces aquí tengo una entidad, ¿cierto?, que está sin atributos, que es el subtipo auto. Por lo tanto, aquí esto es lo que, o sea, aquí lo único que auto después va a tener es el atributo que es patente, acá. Pero lógicamente no se justifica de que yo tenga una entidad que se llame, o sea, perdón, después una tabla que se llame auto y lo único que va a contener es la patente. A lo menos lo que debiese tener este subtipo, a lo menos es un atributo por sí solo que lo diferencie del otro subtipo. Eso es lo que se busca que se modele. ¿Ya? 18, 19. Don Gonzalo. No, un supertipo puede tener más de dos subtipos. Puede tener dos, tres, cuatro, todo lo que quieran. No, no solo dos. Si ingresamos un vehículo, ¿podemos no intarsiarlo como un subtipo? No. Si por eso indico, a ver, vuelvo a repetir, ¿cuándo se modela un subtipo? Cuando, por ejemplo, en este caso, cuando camión tiene atributos en particular que no tiene el auto y que necesito que se modelen por separado. Ahora, si todos los vehículos tienen los mismos atributos, entonces esto que yo hice acá no tiene ningún sentido. Y solo lo que debería, y solo lo que se modela ahí simplemente es la entidad vehículo con todos los atributos que tiene la entidad. No sé si me expliqué, don Gonzalo. Gonzalo pregunta, entonces los tipos tienen que tener dos subtipos, si no, no son supertipos. No, indico, vuelvo a insistir, Gonzalo. Un supertipo puede tener más de dos subtipos. O sea, uno solo no puede tener,
Porque si tiene solo un subtipo, quiere decir que no es un supertipo, es una entidad común y corriente, con todos los atributos. No sé cuál es su pregunta anterior, don Rodrigo. Si me la puede repetir, Eduardo. Creo que los subtipos pueden que tengan identificador único o no llevan. Sí, de hecho, un subtipo, como dije aquí, como bien lo mencioné aquí, ¿sí? Ahí lo dice, el subtipo además puede tener su propio identificador único. Eso puede suceder y puede existir, ¿ya? Ahora, si el subtipo o uno de los subtipos tiene un identificador único, igual hereda el identificador único de su supertipo. Eso es sí o sí por herencia, ¿ya? ¿Era esa la pregunta, R.O. Vázquez? No sé quién es. ¿Sí? Ya. Eh, otro tipo de extensión del MER, ¿cierto? Es la relación de exclusividad. Y en este caso, lo que sucede aquí es que la relación, por lo general, tiene el mismo nombre, las relaciones entre las exclusividades. Y cada instancia de la entidad solo puede participar en una de las relaciones. Ahora, es importante que las relaciones de exclusividad deben tener la misma cardinalidad mínima y la misma cardinalidad máxima. Eso es importante. ¿Hay otra pregunta? No sé si hay otra pregunta. Así dicen, ¿puede mostrar un ejemplo en el que un subtipo tenga su propio identificador único? Vamos a intentarlo. Eh, por ejemplo, por ejemplo, empleado. Vamos a irnos vamos a irnos al área del supermercado. ¿Ya? Nombre, apellido. Sabemos que, por ejemplo, aquí lo voy a hacer, eh, por ejemplo, los cajeros. Los subtipos cajeros. El cajero, por ejemplo, se le paga, voy a suponer, aquí, eh, comisión obligatoria. El reponedor, reponedor. Por ejemplo, reponedor se le paga, por ejemplo, valor hora. Y el otro, administrativo. Administrativo, por ejemplo, tiene eh, una bonificación por cargo. ¿Ya? Vamos a aceptar. Voy a checar un poquito para que. Entonces aquí, un empleado de este supermercado tiene la patente, nada que ver. Ahora la patente.
Tiene el RUN, el dígito del RUN, el nombre, etc. Ahora, en este supermercado existen tres subtipos de empleados o tres tipos de empleados: administrativos, reponedores y cajeros. Y cada uno por separado tiene atributos que no son comunes para todos los empleados. Y es por eso que se modelan en entidades distintas. Es por esa razón. Porque si los tres subtipos de empleados, todos tuviesen comisión, un valor por hora y una bonificación por cargo, entonces no tiene sentido que sea supertipo con subtipo. Basta con que los tres atributos estén solo en la entidad de empleado. Esto lo voy a definir ahí. Eso quiero que quede claro. Entonces, es en estas circunstancias cuando uno dice, tengo que modelar necesariamente un supertipo con subtipo. Esa es la circunstancia. Entonces, esto, vamos a decir, ¿cierto?, que esto corresponde al supertipo de empleado. Esto al supertipo, perdón, de empleado. Y esto al subtipo que está aquí. Ahí. Entonces, aquí, bueno, yo lo dibujé afuera. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a suponer, y se podría dar el caso, y de hecho hay supermercados, en que, por ejemplo, solo los reponedores tienen un código especial, que no lo tienen los otros. Entonces aquí, código. Ese es el identificador. De hecho, lo voy a subir aquí para que se vea más bonito. Ahí. Y ahí quedó. Entonces, este subtipo tiene su propio identificador único por sí solo. Pero de todas formas, como es un subtipo de empleado, hereda también el identificador único de su supertipo. En otras palabras, cuando transforme esto a una tabla, en algún momento, va el identificador único, ¿cierto?, de acá, ¿cierto?, va a ser el código del reponedor más el número del RUN. Eso se podría dar. No sé si me expliqué. Sí, lo que sucede que cuando se habla de unique, claro, eso viene más adelante, sí, pero voy a aprovechar de explicar. Lo que sucede es que aquí, cuando esto se transforme a una tabla, después nos vamos a encontrar que tiene dos atributos que hacen único al reponedor, ya sea su código o su número de root. Y cuando eso sucede, lo que se hace es, se elige después cuál es el atributo que va a ser la clave primaria, y el segundo que yo no deje como parte de la clave primaria puede que va a quedar, si es que lo decido, yo después, como si es que lo decido que quede como una columna o una constraint, mejor dicho. Esa es la palabra técnica. Una constraint de tipo unique. Eso es lo que va después a suceder. Vladimir. ¿Sí? Eso. De nada. Continúa entonces porque ya son las 6:30. Pensé que era más temprano. O sea, más. Entonces, ¿qué es importante con las jerarquías aquí? Si ustedes se fijan aquí en los ejemplos, las relaciones o los nombres de relaciones son las mismas, porque la relación es la misma. Por ejemplo, una tarea es realizada por un empleado, ¿cierto? Esa es la relación. Ahora, esa tarea la realiza alguno de estos dos empleados. O es uno de honorario o es uno de planta. Y lo que significa aquí con el arco es que la misma tarea solo la puede realizar una de estas dos personas, no ambas personas a la vez. Eso es lo que significa.
Pregunta, no sé cuál es la pregunta. ¿Es un O? Sí, esa es la palabra. Sí, es un O. La tarea la hace el empleado a honorario o la hace el empleado de planta. Es decir, la misma tarea no la pueden realizar ambas personas a la vez. ¿Ya? Esa es como la palabra clave para decir, esto es una exclusividad. Cuando dice, no la pueden realizar ambas personas o a la vez. En el caso en el segundo, donde dice el contrato de arriendo, un contrato de arriendo lo realiza una empresa o una persona, pero el mismo contrato de arriendo, ¿cierto? No lo puede realizar a la vez la persona y la empresa. Es decir, el contrato número 20.000 pertenece a una empresa o a una persona, pero no a las dos a la vez. Eso es lo que quiere decir en español la exclusividad. ¿Ya? Sin embargo, aquí hasta ahí no sé si hay dudas con la exclusividad. Ahora, la diferencia es que aquí la relación, para que exista una exclusividad, es que la acción es la misma. ¿Ya? Eso es lo que significa. Es decir, en los dos casos, la acción es, en el primero, que se realiza una tarea, y queda lo mismo por quién, pero se realiza la tarea, esa es la relación, y que la tarea la realiza alguien. ¿Ya? Por eso es que se dice que es la misma relación, o es el mismo nombre. En el segundo caso es, el contrato pertenece a alguien, y el contrato lo realiza alguien. ¿Ya? Para que quede claro que ahí se modela la exclusividad. Una pregunta. Pero eso depende del caso porque también podría ser que la tarea la realicen varias personas al mismo tiempo. Sí, por eso digo, Ayrton, que cuando se modela la exclusividad, o sea, si a mí el caso me dice que la tarea la realizan varias personas a la vez, yo no puedo modelarlo así. Pero si a mí el caso me dice que una tarea, o sea, una tarea la puede realizar una persona y no varias personas, entonces lo que se modela es así, de esta manera. Por eso todo va a depender de cómo me explique el caso o de cómo se exponga el caso. Por eso yo vuelvo a reiterar que lo que representa el modelo es cómo funciona el negocio, en definitiva. ¿Ya? En este caso, el negocio funciona de esa forma, en que la tarea una tarea la realiza una de esas dos personas o un contrato pertenece a una de esas dos personas. ¿Qué más preguntas? Es que lo que sucede es que el modelo lo que representa es eso, son las reglas del negocio. Si eso es lo que representa un modelo. ¿Ya? O sea, además de las reglas del negocio. Pero, pero, pero lo fundamental que representa un modelo de datos es eso, es cómo funciona mi negocio. Y entre cómo funciona mi negocio están las reglas del negocio. Esa es la base para este modelo. Después, algunas cosas extras más, que son las menos usadas, que por ejemplo ahí son las exclusiones, ¿ya? Que también aquí hay un arco, pero es al revés, miren. Entonces aquí, por ejemplo, lo que aquí se quiere demostrar es que un profesor, ¿ya? No puede impartir el mismo curso, o sea, bien digo, no puede impartir el mismo curso que imparte y el mismo curso que recibe. Es decir, por ejemplo, yo, docente del DUOC, por ejemplo, vamos a suponer que yo me están haciendo un curso de consulta de base de datos. Entonces, yo no puedo dictar consulta de base de datos porque yo estoy tomando
por ahora ese mismo curso, consulta de base de datos. Entonces, yo no puedo dictar ese mismo curso si yo estoy tomando ese curso. Eso es lo que presenta la exclusión. Es menos común. Preguntan cómo se puede hacer las relaciones con ángulos de 90 grados. No, esto es parte vamos a suponer aquí, voy a volver atrás, voy a borrar aquí. No, esto es solo, ¿cómo se llama? Aquí, voy a hacerlo aquí. Por ejemplo, empleado. Voy a hacerlo sin atributo, carga familiar. Ahí se le agrega un codo. Claro. Entonces aquí yo voy a preguntar con lo que he explicado. ¿Qué tipo de entidad es carga familiar? Vamos a hacer un sondeo. Aprovechar de hacer un sondeo inmediatamente. A ver si... Vamos a ver. Responder. ¿Qué tipo de entidad creen ustedes, que según lo que modelé yo aquí, es la entidad carga familiar? A responder mientras yo aquí lo completo con un par de atributos. Voy a dar un par nomás y para que no alcance el tiempo, pero cosas importantes también. De hecho, lo voy a hacer aquí también para que se acostumbren. Voy a hacer lo siguiente mientras me respondan. De hecho, aquí decimos que un empleado puede, porque no todos los empleados tienen, puede tener una o varias cargas, o ninguna, por eso está el puede ahí. ¿Ya? O la opcionalidad. Esa parte. ¿Ya cómo nos fue con el sondeo? Me faltan 20 personas, 19 que responden, que no me responden. 7 dicen que es entidad fuerte, 20 dicen que es entidad débil por existencia y 6 dicen que es entidad débil por identificación. Entonces, vamos a resolver la duda. Por
identificación no puede ser débil porque el run de la carga es único, no se repite. Por lo tanto, ya con ese root de carga yo puedo hacer única cada carga familiar, es única. Sí es débil por existencia, eso sí. ¿Por qué? Porque la carga familiar va a depender de que exista el empleado. Si el empleado se va de la empresa, automáticamente la carga familiar o las cargas para ese empleado también desaparecen. Por lo tanto, carga familiar es débil, pero por existencia. Eso es. ¿Ya? Vamos a lo que me preguntaron de... otra cosa importante. Muchas personas que modelan, ¿cierto? Hacen esto. Bueno, esto que acabo yo de poner aquí, aunque sea una lata para muchas personas que modelan, debería ser así. En donde coincidentemente en ambas entidades tengo los mismos nombres de atributos, es decir, el empleado tiene root, dígito verificador, primer nombre. La carga familiar también tiene su root, dígito verificador, primer nombre. Pero aquí, como son los mismos, o sea, como son los mismos atributos, se supone que en un modelo afinado, la regla dice que en un modelo afinado no puedo tener el mismo nombre de atributo en diferentes entidades. ¿Qué significa eso? Esto que está aquí, que yo lo he visto en muchos modelos. Aunque muchos dicen que no importa. Sí, es cierto que no importa entre comillas porque igual se acepta. ¿Se fijan? Pero aquí, de hecho, ahora hasta la herramienta me coloca aquí un número. ¿Por qué? Porque mira lo que pasó aquí. De 1 es a muchos, automáticamente pasa el identificador único de empleado, pasa a formar parte de carga familiar. Entonces, yo digo, una entidad no puede tener dos atributos con el mismo nombre. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso es que aquí cuando yo trato de cambiar lo que yo tenía aquí como carga, solamente en un run, la misma, el data modeler le coloca el guión algo, ¿se fijan? Ahí. Entonces, en un buen modelo yo no puedo tener, bueno, esto pasa porque es el identificador único, pero lo vamos a hacer con otro atributo que no sea el identificador único. Por ejemplo, con el nombre, como nombre. Aquí, como nombre. Esto no debiese suceder, vuelvo a insistir. ¿Por qué? Porque después cuando se tenga que obtener los datos de ambas tablas, por ejemplo, vamos a suponer de que me piden a mí obtener un informe en donde muestre el detalle de los empleados y sus cargas familiares. Y tengo que mostrar el nombre del empleado y el nombre de la carga familiar. Y resulta que después, cuando esto se transforme en tabla, ambas tablas van a tener el mismo nombre de columna. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir después cómo voy a tener que especificar que lo que quiero mostrar primero es el nombre del empleado y después el nombre de la carga si ambos atributos tienen el mismo nombre? Y es por eso que siempre se coloca aquí el apellido, cuando en una entidad, ¿cierto?, tengo el mismo tipo de atributos. Y por eso aquí yo, por lo general, le coloco aquí el apellido de lo que corresponde. Ahí le coloco nombre M. Porque la búsqueda después de los datos es más eficiente y es más rápida. Ahí. Nombre carga este.
Ahora, con respecto, ahora para llegar al final de lo que me preguntaron de 90 grados y etcétera, esto es, como dicen, esto es simplemente con un codo aquí. Aquí se marca, aquí, ahí está, lo marco, agregar codo. Y aquí simplemente yo lo bajo aquí. ¿Se fijan? Ahí. Y si quiero otro más, agrego aquí otro codo. Agrego otro codo. Ahí. Por ejemplo, ahí yo lo puedo tener ahí. Ahí. Y lo que yo tengo es así. Ahí. Eso. Ahí. Preguntas. Ahí le preguntaron, profe, ¿por qué el empleado le puso O a deberrunem? ¿Puede ser K? Ahí me imagino que era opcional. Sí. ¿Dónde? No entendí. Aquí, obligatorio. Ahí que yo supongo que en la entidad empleado le puso, bueno, le Ah, había puesto aquí. el deberrunem opcional y no No, obligatorio. ahí. Ah, ¿por qué aquí? Porque si yo, miren, lo que pasa es que si yo lo coloco obligatorio, por ejemplo, yo soy empleado del DUOC, yo como profe, y yo no tengo carga familiar, porque no tengo hijos. Pero si yo modelo esto, lo que estoy diciendo es que todos los empleados, todos, deben tener a lo menos un hijo. ¿Y qué pasa conmigo que yo no tengo hijos? Entonces, eso que yo acabo de decir, entonces tiene que ser opcional, porque aquí yo digo que un empleado puede o no tener hijos o cargas familiares. ¿Cuántos? Puede tener, como es puede tener 0, puede tener 1 o más de 1 porque ahí está con la patita de gallo. Sí, creo que el compañero preguntaba por el atributo de la que le había puesto opcional al principio, después lo cambió. Ah, no, sí, es que yo me equivoqué aquí. No, aquí es, no es opcional, es obligatorio. Ahora, otra cosa que hay que mejorar y que hay que entender, muchos colocan el run completo, es decir, los números del run más el dígito verificador. Por lo general, siempre hay que pensar cuando modelamos también en qué, cuál va a ser la forma más eficiente después para obtener esta información que se va a guardar. Entonces, si yo guardo todo el run completo en un solo, y yo, por ejemplo, aquí saco el dígito verificador, y solamente aquí voy a guardar todo, los números del run más el dígito. Entonces, ¿qué va a pasar? De que se puede hacer, se puede hacer. ¿Es lo mejor? No es lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando tenga después que obtener información y tenga que mostrar el run del empleado guión con el dígito verificador, voy a tener que voy a tener que obtener de alguna manera los dígitos del run, separarlos para poder después obtener de la misma columna el dígito verificador. Entonces, yo insisto que, por eso digo que el modelar es un arte en definitiva, porque hay que pensar en todo, en lo que me cuenta el usuario, más en cómo después los datos los voy a poder obtener y los voy a poder mostrar en forma más eficiente y más rápida. Hay otra pregunta. Preguntan, profe, entonces, ¿qué hacía el root de carga que hacía que no fuera débil por identificador? Ah, lo que pasa que, por ejemplo, eh, lo que sucede es que el run de la carga es único, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a poner aquí, tengo la carga familiar. Vamos a suponer que tengo el run 12, 12, 12, 12, 12 y el nombre XXX. Ese run de carga no se vuelve a repetir porque es único. Entonces, yo no puedo tener otro run así, como carga. ¿Fijan? Porque el root es único. O sea, yo no podría tener el mismo run para la carga III. Siempre este run va a ser único.
ahí, por ejemplo. Entonces, el run de la carga va a hacer que cada carga sea única, que no se repita. Eso es lo que se busca. Entonces, aquí no me hace falta tener el run del empleado. ¿Ya? Es por eso que esto es débil por existencia nomás. A diferencia de lo que hicimos aquí, de la película, en definitiva, porque yo aquí, yo tengo el 1, que era la copia, y vuelvo a tener el 1. Es decir, el número 1 se repite varias veces. Entonces, aquí, en esta entidad que era copia, para ser única o para identificar en forma única cada copia, no me sirve tener solo, ¿cierto?, este valor, sino que necesito algo más. Entonces, por eso es que aquí se agregaba aquí en el caso de aquí, la película, en este caso, que era el ID de la película. Entonces ahora, con esos dos valores, yo hago única una copia de la película. Yo vuelvo aquí a copiar 10 con el 2, es decir, más el 1 hace única una copia de una película. El 10 con el 2 hace única una copia con una película. Porque miren ahora, yo vuelvo a tener el 1 aquí, pero ahora ese 1 va a ser para la película 20. Entonces, ya no se repiten los valores. ¿Se fijan? Porque aquí es 21 y aquí es 10-1. Por eso que en ese caso era débil por identificación. Este es solo débil por entidad, perdón, por existencia, porque ya el run de la carga hace única cada carga familiar y ese run no se repite. No sé si me expliqué bien. ¿Sí? Qué bueno. Don Octavio. Don Octavio, ¿qué quiso preguntar que ya tiene... que tiene... El taller va a ser el sábado 22 de 10 a 12. Yo quería hacer un ejemplo completo, pero no voy a alcanzar, chiquillos. Pero me hubiese gustado hacerlo. Se lo van a enviar. Déjelo como tarea, profe. Excelente idea. Ya, tienen dos tareas, chiquillos. Tienen tarea. Voy a hacer un extra aquí, que es otra extensión de agregación, pero que en definitiva nosotros lo que hacemos es que se modela de 1 es a muchos como débil, donde tengo que, ¿cierto? Que en este caso, que un auto está conformado por componentes. Entonces yo lo que modelo es que un auto posee uno o muchos componentes débil. Y el otro es un miembro con colección, que se llama así en forma técnica, en donde digo que varias cosas conforman un todo, que en este caso es varios barcos conforman una flota, y una flota está formado por varios barcos. Entonces ahí es de uno es a muchos. Tarea para su casa o tarea para que modelen. 2. Ese ejercicio con vista de usuario, ese que está ahí. Y segunda tarea, este caso que está aquí. La línea aérea vuela feliz. Esos son los dos que quedan como tarea ahí para que los hagan, los definan. Voy a subirlo a un drive. Los chicos de Viña, voy a decirle a Diego que se los comparta o que se los envíe, y a los chicos de Puerto Montt se los envío a la directora de carrera para que se los envíe el link del drive. ¿Ya? Yo hago sede, no, yo en Viña del Mar. Yo soy profe de Viña del Mar, de la jornada vespertina. Voy a subir todo a un drive. Voy a subir la presentación
También voy a subir el video aún cuando Diego también lo va a subir al sitio, creo, y a YouTube. Pero van a estar las dos cosas en el Drive, ¿ya? Entonces, para cerrar, ¿es cierto? Queda la tarea para que la hagan, les sirve para que practiquen también. Y para cerrar entonces lo que vimos o lo que se explicó son los conceptos, características y cómo se representa una entidad débil en el MER, por qué se explicaron las extensiones del MER, cómo se representan las jerarquías y la exclusividad, que son las más comunes, y expliqué un poquitito, ¿cierto?, las otras que tienen que ver, que no son tan comunes de representar. Eso es lo que corresponde al taller número 1. El taller número 2, que va a ser el día sábado 22 de mayo, de 10 a 12 lo voy a hacer, va a corresponder a normalización del modelo, porque hasta ahí es su prueba número 2. Entonces vamos a aprender o vamos a repasar cómo se normaliza un modelo a partir de vista de usuario, y yo creo que voy a hacer como eso, más que nada, vista de usuario. Narrativa también hay un poquitito. Ya chicos, eso. Espero que les haya servido el taller, que hayan podido repasar, aclarar dudas y eso. Y los espero para quienes quieran asistir el próximo sábado 22. ¿Ya? Eso, chiquillos. Ya, profe, gracias. Excelente el taller. Ya, ya, que estén bien todos. Chao, Buen fin chao. de semana. Chao, chao. Chao a todos. Nos vemos. Voy a compartir para que se acuerden. Voy a